Gloria a Dios, damos gloria a Dios y damos la bienvenida a los hermanos que están aquí presentes, los que vienen en camino, y también a los que nos ven por las redes sociales. Le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Solamente les pedimos una pequeña disculpa si escucha bulla de niños. Afuera hay actividad de niños, pero usted va a escuchar ruido. Y los americanos tienen una actividad con los niños de nuestra iglesia y la iglesia de ellos. Ahora, dicho eso, hermano, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a estudiar el capítulo 6 hoy. Hoy nos toca el capítulo 6. Y quiero que leamos el versículo 1 en adelante. Daniel, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Verso 5. Entonces estos hombres dijeron: no encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en la relación con la ley y de su Dios. Verso 6. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento, para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante el mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y los persas, no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni el mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará.
Gracias a Dios, hermano, esta tarde por la palabra. Dios bendiga su palabra. Amén. Interesante, hermano. Estamos viendo el recorrido a través de Daniel. Hemos visto desde el capítulo 1 cómo fueron llevados como jóvenes. Aquí Daniel, hermano, tiene aproximadamente 85 años. Y ha servido en varios reinos, con varios de los que han gobernado. Si usted recordará el capítulo 3, cuando el rey tuvo el sueño, Daniel le dijo a este rey, número 1, que el rey soñó una imagen, ¿se acuerda? Una imagen de oro. Y aparte, hermano, esa imagen era la cabeza de oro, los brazos eran de plata, que es un metal menos de valor, menos costoso, de un nivel más bajo. Ahora, ¿por qué razón? Porque la cabeza era el oro, eso representaba un reinado perfecto, o con mayor valor. ¿Por qué razón? Porque cuando Nabucodonosor era rey, él tenía el control completo del reino. Él no tenía ningún mandato que obedecer, no tenía que darle ninguna razón a nadie, sino que simplemente él era el que estaba rigiendo y gobernando. Pero le dijeron, vendrá otro reino inferior a ti. ¿Por qué razón? Porque los medos y los persas, el rey ya no era, hermano, como el imperio babilónico. Ellos ya tenían, los reyes, que obedecer a las leyes escritas. Cuando uno estudia, hermano, eso, uno entiende la razón, hermano, porque Daniel dijo que iba a ser inferior este reino. Fíjese, ¿qué es lo que lo hacía inferior? Que ya no había, hermano, un rey con un control total, sino que ahora estamos viendo un rey, un gobernante que tiene que obedecer a las leyes que se han escrito. Interesante. Ahora, cuando hablamos de este hombre, del capítulo 6 de Daniel, Darío, hay pasajes que lo muestran como Darío y otro como Ciro. Fíjense, quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 44. En Isaías 44, Dios, hermano, habla sobre este personaje, este rey. Isaías, capítulo 44. En el versículo 26 al 28 nos habla de Ciro. Note que Isaías vivió 200 años antes que este rey naciera. ¿Qué es lo que es interesante? Que el profeta Isaías escribió acerca de lo que iba a acontecer 200 años después. Dios llama a este rey por su nombre. No pensaba ni siquiera la nación, el imperio aún no existía. No pensaba todavía en los padres ni casarse, ni los abuelos. Y ya Dios estaba llamando a este rey por nombre. Ahora mire qué interesante. Sigamos leyendo acá. Vamos a ver, ahí está. Interesante, hermano, fíjese. Ahora, capítulo 44, verso 26, dice: Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice: Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Ahora, fíjese. Verso 27. El que dice: a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Déjenme bajarle a mi teléfono, porque si no, ahorita va a sonar y vamos a estar todos aquí gozosos. Aunque fíjese qué interesante. Ahora, yo secaré tus ríos. Ven qué interesante se pone esto. El que dice de Ciro, fíjese, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos, dice de Jerusalén será reedificada.
y el templo serán echados tus cimientos. Verso 45, capítulo 45, verso 1. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Ahora, interesante, hermano. Cuando hablamos, si usted recuerda, hablamos de Babilonia, era un imperio, hermano, intocable humanamente. Tenía paredes de 350 pies de alto, 35 pisos de altura. Tenía una parte de los muros, tenía 86 pies de ancho. Podían hacer carreras 6 carruajes con caballos ahí. Era un lugar impenetrable. Aparte de eso, tenía 250 torres en lugares estratégicos. Por si alguien venía a acercarse, hermano, le dejaban caer aceite hirviendo, flechas, lanzas, piedras. Era casi imposible entrar. Y como que si fuera poco, tenía el río Éufrates que rodeaba completamente la ciudad. Entonces ellos se sentían seguros porque era un lugar que no podía entrar fácilmente nadie. Si algún imperio venía y saqueaba la ciudad, ellos tenían suficiente alimento para estar 20 años sin salir. Era una cosa impenetrable. Sin embargo, cuando Dios habla de este Ciro, fíjese, como decía hace un momento, Dios habla de este rey en Isaías. Isaías vivió 200 años antes que este rey. Y Dios le llama por nombre. Ahora quiero que vea conmigo otra vez el capítulo 44, verso 26. Dice, yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y su ruina levantaré. Ahora, cuando Isaías escribe este pasaje, Israel o Jerusalén estaba intacta. No había caído. No existía el imperio babilónico todavía, hermano, en este tiempo. Sin embargo, el Señor habla en un tiempo futuro y dice, Israel, Jerusalén, va a ser destruida, que va a ser destruida. ¿Por qué? Porque para que reedifiquen sus murallas y levanten el templo, es porque va a ser destruido. Dios habla de eso antes que suceda. Y ahí es donde siempre decimos, hermano, la gente que nos ve, que el único libro que predice el futuro es la Biblia. Amén. Y se cumple al pie de la letra. Amén. Por eso digo que Daniel es un libro, hermano, que choca con aquellos que quieren burlarse del Evangelio. Es un libro, hermano, que choca a la gente, encuentra un tope, el que es supuestamente ateo o busca cómo ridiculizar el Evangelio. Porque Daniel, hermano, viene y destruye la crítica de mucha gente. Ahora, fíjese, entonces Isaías está diciendo claramente 200 años antes que Jerusalén iba a ser destruida. Pero volteemos la página. Mira, versículo 27. Así dice así, al que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando Belsasar, si usted recordará el capítulo anterior de Daniel, capítulo 5, Belsasar, hermano, hace una fiesta, estaban los medos y los persas rodeando la ciudad. La que ni quería entrar, y él estaba confiado porque era impenetrable humanamente. Sin embargo, llega el momento en que Dios, hermano, habla 200 años antes. Y dice, cuando habla de Ciro, yo secaré tus ríos. ¿Por qué? Porque los medos y los persas lo que hicieron fueron una estancia más adelante donde estaba la ciudad y lograron desviar el río hacia un lago. Entonces cuando lo desviaron en la noche, se secó el río. Y entraron ellos, hermano, en la noche al secarse el río y tomaron la ciudad y mataron a Belsasar esa misma noche. Wow. Ahora,
La Biblia se lo está diciendo, fíjense, ¿cómo es que Dios le está diciendo a Ciro la forma en que él iba a tomar control de Babilonia? La ciudad que nunca pensaban que iba a caer, el Señor le está diciendo, se va a secar el río, y cuando se seca el río, se lo lleva el río. ¿Se oiga esto? Se los lleva la corriente. Miren lo que dice. Yo secaré tus ríos, fíjese. El que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todos mis deseos. Ahora interesante, hermano. ¿Cómo es, hermano, que el Señor llama a este rey Ciro, del capítulo 6 de Daniel, que iba a pastorear? Era un rey. Pero Dios, hermano, 200 años antes, le habla por nombre. Y le dice, van a ser un hombre llamado Ciro, un rey. Y a él voy a permitir que entre y tome control de Babilonia. Ahora, ¿por qué le llama pastor el Señor a este hombre? Así es. Es la pregunta. Era un rey pagano, pero el Señor le llama pastor. Es, por ejemplo, Romanos capítulo 13, la Biblia habla, hermano, de los que llevan la espada, hablando de la autoridad. ¿Sabe usted que la Biblia, al policía, bíblicamente, él es un ministro de Dios? Cuando uno lee la Biblia en Romanos 13, Pablo dice, él es un ministro de Dios. Ahora, mucha gente le cae mal a policía. Es más, yo he escuchado creyentes que insultan a los policías. Ah, corruptos, sea lo que sea, Dios ha permitido que estén. Y la Biblia dice que ellos son ministros del Evangelio. Son ministros de Dios. No pastorean una iglesia, no tienen un púlpito, pero ellos cumplen haciendo que la ley se respete y es para el bien nuestro, pero no es el tema. Ahora, fíjense. Entonces Dios le dice a este hombre, número 1, dice, verso 28 de Isaías 44, el que dice de Ciro, él es mi pastor, fíjese, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y el templo serán echados tus cimientos. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios llama a este rey? Dios, sabiendo que Jerusalén iba a ser tomada, que iba a ser destruida la ciudad, levanta a Ciro con el propósito de que reedifique la ciudad santa. Y por eso le llama mi pastor, porque él iba a encargarse que el pueblo de Dios le supliera lo necesario. Y cuando usted estudia en este reinado de este hombre, se cumplen las 70 semanas, hermano. Daniel entiende que ya el tiempo de la cautividad se acabó. Y este es el hombre que da la orden de que vayan a restaurar la santa ciudad. Pero mire qué interesante. Eso vamos a entrar ya en el capítulo que sigue, hermano. El capítulo 7 empieza lo profético en Daniel. Pero oiga esto. Isaías 45:1. Así es el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no quede cerradas las entradas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Este hombre, Ciro, no va a haber ciudad que no tome. Y Babilonia, humanamente, era imposible. Imagínense, un muro a 35 pies de alto, 35 pisos de alto, 86 pies de ancho, hermano, 250 torres. Tenía el río, la rodeaba toda, hermano. Era imposible tomar la ciudad. Dios dice, a este hombre no hay puerta que se le cierre. Ahora, ya vimos eso, regresemos ahora a Daniel. Capítulo 6, donde estamos hoy, Daniel capítulo 6. Dice claramente Darío, hermano, es el nombre que se usa para Ciro. Este hombre, Darío, es el mismo Ciro, ¿me entienden? Es el mismo rey. Ahora, fíjense qué interesante. Dice cuando él entra, fíjense, en el capítulo 5,
el rey Baltasar fue asesinado. ¿Por qué? Porque vio lo que escribió en la pared, la mano que escribió Tekel Tekel Ufarsin, que hablamos de eso. ¿Ok? Ahora, interesante, llega el momento en que ahora este hombre toma el trono. Y lo primero que hace es establecer su gobierno. Agarra la misma gente que estaba en ese reino y empieza a dispersarlos para que ellos vayan a reinar, a juzgar, y el rey está tranquilo. Dentro del grupo que tenía, escogió a 3 varones que iban a ser los principales sobre el reino. Pero dice que de los 3, a uno había que sobresalía de los demás, que era Daniel. Ahora, ¿lo conocía Ciro? No. Pero imagino cuando llamaron a todos los gobernantes y los pusieron enfrente, vio a Daniel y dijo: rey, este tiene algo que los demás no tienen. Hermano, qué interesante. Al momento que lo ve, distinguió que en Daniel había algo especial que los demás no tenían. Y ahí es donde dice claramente, hermano, fíjese lo que dice el versículo 2. Y sobre ellos 3 funcionarios, dice, sobre los 20 sátrapas, dice, que gobernan todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Verso 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Bueno, fíjese, no importa quién gobernara en Babilonia, automáticamente Daniel quedaba arriba. Quiero explicarle esto, hermano. Yo puedo ir a la mejor universidad, al mejor colegio, tener la mejor preparación académica, tener títulos, la pared llena de títulos, oiga esto. Sin embargo, eso no garantiza éxito. ¿Por qué? Porque el éxito viene de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo no entiendo este hombre, hablando de los hispanos, ¿verdad? De los latinos. Hay gente de otra raza que se molesta y dice, no habla ni inglés y está el supervisor. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere levantar, Dios bendice. Amén. La prosperidad no viene de mi esfuerzo, viene de Dios. Amén. Y Dios, y este rey Darío mira a Daniel y le llama la atención y dice, tú vas a estar encima de todos. Ahora, quiero explicarle algo, hermano, que alguien dijo que es una gran verdad. Todos los maestros de la palabra, los predicadores, los pastores, los siervos de Dios, la gente que busca de Dios, todos anhelamos ser usados por Dios. Hermano, ¿a quién no le gusta que Dios lo use? ¿A quién no le gusta, hermano, ver el respaldo ministerial en la vida de uno? A todos nos gusta. Amén. Pero hay un problema. Cuando usted empieza a ser usado y usted recibe la unción de Dios, el respaldo divino, lo primero que eso hace es traerle enemigos. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Si usted que me está viendo por las redes sociales, Dios de repente lo empieza a levantar en un privilegio, en un área ministerial, usted empieza a tener una función especial en el ministerio, déjeme decirle, prepárese para la guerra. Y no la guerra del diablo, la guerra de aquellos hermanos y hermanas que van a tener envidia de lo que Dios le va a dar a usted. Está como cuando uno es soltero, hermano. Y de repente, hermano, llega una jovencita nueva a la iglesia o una hermana y ven que usted empieza a pegar chicle ahí, ¿qué hacen los demás solteros? ¿Le aplauden? ¡Qué bravo! No, no. Ven cómo le quitan el hueso, hermano. En serio, ¿por qué? Porque siempre hay envidia.
Oiga esto, hermano. Entonces Daniel lo llaman, Dios lo está exaltando, pero quiero recordar eso. La unción le va a traer enemigos. ¿Por qué? Porque al momento que usted empiece a enseñar la palabra, y el ministro que usted, con el que si es que trabaja con un ministro o varios ministros, al momento que ellos ven que no tienen la palabra que Dios le da a usted, ¿qué cree que va a pasar? Empieza la envidia. El que no tiene, envidia al que tiene. El que es respaldado, el que no tiene respaldo lo envidia. Y Daniel entra en esa situación. El rey dice, tú vas a ser encargado, y los demás que están ahí les entra la envidia. ¿Cómo que va a ser él sobre todos si él es un judío, no es ni nuestra gente? Oiga, qué interesante, hermano. Claramente, verso 3 dice. Y dice, porque había un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Verso 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel. Oiga, hermano, cuando viene la envidia, van a ver cómo lo acusan. Y le van a inventar. Siempre, hermano. Es interesante cuando de repente yo leo los comentarios y me da risa. El mensaje estuvo lindo, gente escribe, fui bendecido, y de repente me escribe, usted está muy gordo. No más. Y lo veo, digo, Está mintiendo. qué mentirosa la gente. En la cámara. Es el enfoque de la cámara. Cerca de la cámara. Es que está muy grande. Oiga, ¿sabe qué es lo tremendo? Hermano, le dicen a uno como para que uno, ay, ya no sé. Al contrario. Enciende la mente. Hermano, oiga, tiene razón, ¿me entiende? Pero a rato, deme tiempo. Vamos, a rato, qué chulada. La intención es... ¿Me entiende? Ahora, miren, ¿con qué intención, como dice mi esposa, con qué intención le dicen a uno? Para ver cómo le ponen el pie para que tropece. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, que Dios lo va a usar, prepárese. Usted que anhela ser usado por Dios, usted que anhela ministerio, prepárese para la crítica de la gente. Daniel tuvo ese problema. Al momento, hermano, ya era un anciano, 85 años. Y todavía la gente lo envidiaba. Ahora, fíjese. Sigamos adelante. Dice, todos los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Hermano, le voy a decir esto. ¿Pueden la gente discutir en contra de su enseñanza? ¿Pueden discutir lo que usted comparte? Lo que usted habla de Dios. La gente lo puede, hermano, debatir. Pues si no estoy de acuerdo, esto y lo otro, amén. Es aceptable, tenemos derecho todos a pensar, aunque estemos mal, oiga. Pero nunca van a poder contradecir su testimonio, su vida. Por eso yo siempre enfatizo, hermano, uno de siervo de Dios, uno como hombre y mujer de Dios, hermano, tenemos que guardar un testimonio. ¿Por qué? Yo puedo saber mucho, pero si sé mucho y no vivo nada, ¿de qué me sirve el conocimiento? La gente, ¿qué es lo que hace? Se burla. Hermano, venimos a ser razón de burla de la gente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que la gente ya no cree en las iglesias, en los ministros? Porque lo ven vivir a uno. Qué chulo predica en el púlpito, pero qué tramposo en los negocios. En serio. Ahí es donde entra el conflicto. Y Daniel, dice la Biblia, no le hallaron nada. ¿Por qué? Porque Daniel entendía, hermano, que él tenía que apartarse, vivir rectamente para Dios
y para que la gente no tuviera una excusa con Dios, hermano. El yo vivir bien, el usted vivir bien, usted que me ve vivir bien, para usted le está quitando una excusa a la gente para que no rechace a Dios. ¿Me entiende? Hermano, ¿cuántas veces nos lo han dicho? Allí no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. La pregunta, ¿es mentira o es cierto? Es cierto. No es cierto. Es verdad. ¿Por qué hizo eso la gente? Porque estamos en el culto. Alabaré, alabaré, alabaré. Señor. Y en el trabajo, Cuidado. malas palabras, insulta. ¿Qué no hace? ¿Qué dice la gente? Para ser como ese, mejor me quedo como ateo. Pero cuando hay una vida recta, la gente no tiene excusa. Y Daniel tenía eso. Daniel, hermano, lo miraban y decían, ¿cómo es él? No tiene ninguna... Miren lo que dice Daniel. Número 1. Dice, no he encontrado ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción. Hermano, ¿qué es una persona corrupta? Mañosa. La corrupción Ladrón. viene, hermano, con las malas finanzas. Mira el gobierno corrupto de tal país, por no nombrar, no sea que me manden a luchar ahí. Hermano, ¿qué es lo que se estudia en las naciones? Las naciones de Latinoamérica. ¿No son los gobiernos corruptos? Por ejemplo, ahora que fue el terremoto en México, se mandó ayuda a Oaxaca. Están robando. ¿Qué está haciendo muchos de los gobiernos? Robándose la ayuda. ¿Por qué? Hay corrupción. Eso dijeron. Oigan lo tremendo. Hay corrupción dentro del gobierno y hay corrupción dentro de la iglesia. Amén. ¿Qué está diciendo, pastor? Es cierto. Hermano, hay gente que le roba a Dios. Y no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de los rateros que se roban el diezmo. No es la gente que está, no, sino aquellos, hermano, que tienen acceso al dinero y están enriqueciéndose, hermano, de lo de Dios. Hermano, eso es corrupto. Corrupción. Qué interesante, hermano. ¿Por qué le digo yo? Porque muchos, hermanos, reciben y no invierten nada para la obra. No sostienen, no mandan misioneros, nada, sino miren como que son asadones. Para acá todo. Eso es bueno, pero no es el tema. No. Después me van a Amén. odiar más. Sí. Oiga eso. Aumenta el rescate. Ni de corrupción por cuanto era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces Daniel, hermano, tenía un testimonio intachable. Oiga esto, verso 5. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Como no podían encontrarle nada chueco, nada de trampa, nada corrupto, bueno, busquemos dentro de la fe en donde lo podemos agarrar en un error. Oiga esto. Y llega el momento, hermano, que este hombre Daniel, estos hombres van con el rey Daniel, sea rey, vive para siempre. Queremos, miren lo que dice, hermano. Oiga esto, para hablar correctamente. Verso 7. Y todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, hermano, ¿era cierto o no? No. No, hermano. Porque no todos los oficiales estaban en contra de Daniel. Era un cierto grupo. Oiga esto. Y van con el rey, dice el rey, todos los oficiales están de acuerdo que pase un edicto.
Todos ya están de acuerdo que pase un edicto. Oiga esto. Verso 7. Dice, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Ahora, ¿qué es lo que ellos querían, hermano? Sabían que Daniel era un hombre de oración. Eso sabían ellos. Sabían que si este rey pasaba un edicto, oiga, ellos sabían que Daniel iba a obedecer primero a Dios antes que los hombres. Y quiero explicarles esto. Nosotros como cristianos somos llamados a obedecer la ley. Por ejemplo, hermano, dice el rótulo en la carretera, máxima velocidad 65 millas. Y usted va a 80. ¿Qué hace cuando le pone la luz? Ya quiere llorar uno. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace la gente contra el oficial? Nada. Se enoja. Enoja. Hermano, oiga, él está haciendo su trabajo. Ay, no. Uno es el que se le pasó el pie. Yo me acuerdo cuando teníamos poco tiempo aquí, íbamos a trabajar con mi esposa en la noche, platicando, iba como 80 y algo, hermano. Y de repente veo yo, ok, you're gonna come in. No, I'll just be short for a minute. You have to Guys, stay here. hey, Becky, I'm live, so I don't want any noise. Okay. Fíjese, hermano, iba como 80 y algo, y de repente veo que al lado de nosotros iba a rebasar una patrulla una patrulla de caminos, para meternos de Latinoamérica. Cuando vi, frené, hermano, al lado del oficial, y me le quedo viendo, y se puso atrás, me echó la luz. Lo primero que me preguntó fue, ¿a cuánto ibas? Y le dije, mire, oficial, disculpe, iba como 80 y algo. ¿Y por qué ibas tan rápido? Iba platicando con mi esposa, fui al trabajo y no me di cuenta, fue mi error. ¿Sabe qué es lo tremendo? Me pidió los papeles y todo, y ahí regresó y le dijo, es una advertencia, por favor, vete despacio. Gracias a Dios me tocó alguien bien, hermano. Sí. Qué interesante, ponle esto. Pero ellos cumplen con su trabajo. ¿Por qué me metí en este asunto? Oiga lo que dice. Ahora pues el rey promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocado. Ahora, ¿se acuerda que en Daniel la visión, como decía al principio, el rey Nabucodonosor tuvo una visión, un sueño, y vio una estatua que la cabeza era de oro, el pecho era plata inferior? ¿Por qué? Porque aquí, hermano, en este imperio, el rey no tenía todo el mando, estaba sujeto a lo escrito en este gobierno. Entonces hizo inferior el gobierno de los medos persas, por eso era de plata el pecho y los dos brazos. Ahora lo que le sigue diciendo ahora, oiga esto, dice en el versículo 9. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, hermano. ¿Qué es lo que Daniel tenía? Una vida de devoción. Él oraba 3 veces. Nosotros oramos 3 veces al mes. A la semana. Hay quienes al año, hay quienes toda su vida oran 3 veces. Dice, hermano, ¿por qué vivo tan derrotado? La pregunta, ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? Hermano, yo le he dicho esto. Yo envidio a aquellos que están de rodillas orando y orando, hermano. Yo me pongo a orar, hermano, y quiero decir esto.
Cuando usted se dedica a la oración, empieza a tener luchas con el enemigo contra usted. Usted ha notado, hermano, que me ve, que a veces usted está orando y dice, Señor, voy a buscar de ti. Entro en ayuno. ¿Qué es lo primero que pasa cuando entra en ayuno? Le da más hambre. Le da una hambre, Un hambre, hermano. pero hambre. Y de repente dice la mujer, mira, mijito, chorizo Chiladitas. con huevo, una carnita asada. Ah, O compadre, lo invito a una langosta. ajá. Y usted en ayuno. Y si no está orando y de repente en la oración viene la pregunta, Señor, ¿apagué la estufa o no la apagué la estufa? De repente usted está orando, hermano, y empieza a entrar en un sueño. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted tenga un devocional. Es interesante, hermano. Daniel tenía la disciplina, tenía un estilo de vida que él oraba 3 veces a su Dios. En la mañana, en la tarde y en la noche. Por eso Daniel era como era. Pero fíjese, oiga lo que dice, adelantémonos al verso 13. 13. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Verso 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Amén. Ahora fíjese, ¿por qué le dijo eso Darío a Daniel? Porque anteriormente ya había escuchado cómo Dios había librado a los jóvenes hebreos. Ajá. Hermano, oiga qué lindo. No importa qué problema venga contra usted cuando usted busca a Dios, Dios lo va a librar. Uno tiene que tener la convicción que cuando uno sirve a Dios, hermano, hay gente que cae grave al hospital y ¿qué dice la gente? Ya, empiezan a comprar el ataúd, preparaciones fúnebres, ya se nos va y de repente usted se levanta. Todo comprado. ¿Por qué? Porque hermano, Dios al que le sirve lo liberta, Amén. lo libra. Ahora qué interesante. Y el rey Darío dice, Daniel, el Dios que tú sirves, Él te va a librar. Amén. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes hemos visto la liberación de Dios, hermano? Hemos visto cómo Dios nos ha librado, unos de la muerte, otros de la enfermedad, otros de la prisión, a otros de la suegra, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero siempre hay una liberación. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, al que sirve, lo guarda. Amén. Hay gente que pregunta, oiga, ¿por qué la hermana tiene tantos años y no se muere? Porque ella sirve a Dios. Ay, aquí hermana que mire, bien alentada, bien llenita, se miraba sana y murió. La pregunta, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Porque hermano, Dios guarda a los que le sirven. Amén. Oiga, qué interesante. Sigamos leyendo, oiga esto. Amén. Fíjese. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo, con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Verso 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó Daniel con voz
angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Oiga. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Oiga, hermano. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Sabía que Daniel había sido acusado falsamente. Y cuando cae con los leones, hermano, estos leones no eran como el zoológico. Estos leones los tenían casi muertos de hambre. Les daban suficiente solamente para que no se murieran, para que cuando alguien era, ese era el juicio capital de esta gente, cuando alguien era echado al foso, los leones lo agarraban en el aire. Imagino que de repente, hermano, agarran a Daniel y cuando lo echan y los leones lo ven, el Señor le dice: tranquilo, este está ungido. Amén. Ahora, bueno, mire qué tremendo. ¿Qué pasó con los leones? Lo puso de moda. No, Dice que Dios le cerró la boca. Amén. Miraban a Daniel, hermano, lo saboreaban, No se boreaba. pero no le hacían nada. Hasta que cayó ¿Por en qué? oídos. Ahora, quiero que vaya, como no pierda este pasaje, y acompáñeme a 1 de Pedro 5:8. Oiga esto. Sí. 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, viendo a quién devorar. Fíjese, hermano. Dice la Biblia que el enemigo de nuestras almas, que se lo reprenda, él anda siempre acechando, viendo a quién se almuerza. Ahora, la pregunta: ¿por qué no se comieron a Daniel? Porque Daniel estaba sujeto a Dios. Amén. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Someteos a Dios, Amén. resistir al diablo, huirá de vosotros. Ajá. Pero la primera clave, someterse a Dios. Cuando usted se somete a Dios, usted, hermano, agarra un repelente en contra de los leones. El diablo quiere destruirlo, se queda con las ganas. ¿Por qué? Porque, hermano, dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente y está alerta. ¿Por qué tengo que estar alerta yo? Fíjese que cuando uno ve los programas de National Geographic o pasan programas de animales, usted ve a los venaditos que están ahí en las caseras en África, ¿cómo andan? Alerta. Andan. ¿Por qué? Porque saben que la gacela más lenta se la come el león. Y un cristiano tiene que ser igual, hermano. Amén. ¿Qué decía David en los Salmos? Salmo 42. Como el ciervo brama Amén. por las aguas. Con las aguas. Quiere decir que nosotros, hermano, tenemos que caminar la vida cristiana alerta. ¿Por qué? Porque un descuido, hermano, tenemos que cuidar nuestra vida. Mire, ¿sabe qué? ¿Alerta de qué? Alerta de no caer en nuestras áreas débiles. ¿Por qué hay cristianos que caen? Porque descuidaron sus áreas. ¡Ay, fulano cayó con sutana! ¿Por qué? Se descuidó. ¿Y qué hace el diablo? Mire, hermano, el que anda en la carne se lo almuerza. Inmediatamente. El león no come paja, No. él come carne. Pura carne. Y el creyente carnal es un aperitivo suculento para el enemigo. Especial. Hermano, qué interesante. Bueno, Amén. digamos, adelantémonos. Vayamos a Daniel de regreso. A Daniel 6. Fíjese, Sí. verso 22. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él
y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Fíjese. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Ahora en el siguiente verso. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y trituraron todos sus huesos. Ahora interesante, hermano. ¿Qué es lo que hace el rey? La costumbre de ese tiempo, si yo pecaba contra el rey, era yo y toda mi casa. ¿Por qué? Hay un principio bíblico. El pecado nunca lo afecta solo a uno. Si usted y yo vamos a pecar, recordemos que el pecado nuestro va a afectar a nuestra esposa, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a la congregación, a la comunidad y a la nación. Ahí dice, no, es mi vida, sí es su vida. Pero desgraciadamente lo que usted va a hacer va a traer consecuencias a los suyos. Si un cristiano quiere robar, es su vida. Pero el momento que lo meten a la prisión, la mujer se queda sin su marido y los padres sin sus hijos. Los hijos de sus padres. Y la iglesia pierde al diácono. Oye, hermano. ¿Por qué razón? Porque el pecado nunca afecta a solo uno, afecta a los que lo rodean a uno. Y es el concepto que aquí se enseña, hermano. ¿Por qué fueron echados todos al foso? Porque la familia cosecha la consecuencia de todos. No que la culpa caiga sobre ellos, pero lo que yo hago trae consecuencias a mi hogar. Si usted cae en adulterio, es su vida. Pero cuando su mujer lo agarra en curva, ¿qué hace? Destruye su hogar. Y los hijos crecen con padres divorciados. Por eso Jesús dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Hermano, lo mejor no es pecar. Pastor, pequé. Entonces, usemos la siguiente parte del verso. Tiene abogado de parte con Dios. Ahora, ahí viene lo interesante. Dios perdona el pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Amén. Es como la mujer o la jovencita que cae en adulterio o fornicación. Señor, me arrepiento. Te perdono, hija, te perdono. Ella feliz, me perdonó. Y de repente nota que la falda ya no le queda. El vestido ya. Y de repente empieza, hermano. ¿Qué pasó? Y le reclaman a Dios, Señor, ¿por qué? Mamita, te perdoné el pecado. Pero la consecuencia es tuya. Esa es. El hombre que anda de adúltero. Ay, Señor, caí con la tencha, perdóname. ¿Y qué pasa? Lo perdona el Señor, pero después dice, tienes sida. Señor, te perdoné, mi hijo, tu pecado está perdonado, sí, pero eso es consecuencia de tu pecado. Amén. Es lo que Daniel muestra. Por eso toda la familia fue echada al foso de los leones. Amén. Así que esta tarde, hermano, hemos cerrado con el capítulo, que los versículos más lo pueden leer en casa. ¿Qué hemos aprendido? Número 1, Dios levanta al que le sirve. Amén. Y no solamente le sirve, sino que se guarda para dar buen testimonio. Yo le puedo servir a Dios, pero puedo ser piedra de tropiezo a los demás. Interesante, hermano. Amén. Esa es una. 2, hermano, cuando Dios nos levanta y nos unge, nos da un llamado, eso va a traer envidia y conflicto con los demás que no lo tienen. Y tercero, Dios nos libra de las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque le servimos. Y por último, lo que acabamos de ver, el pecado de uno afecta a todos en su casa. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermano. Vamos a orar para
terminar esta noche y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido que nos ilumines para la semana que viene, donde entramos a lo profético, Padre. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por los que nos ven en YouTube, también en Facebook, por los que están entrando, Padre, a ver estos estudios. Bendícenos, gracias por tu bendición. Despídenos con gozo, Padre, y te damos las gracias por todas tus bondades. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Déjenme apagar esto. Amén.